que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes los que nos ven y nos escuchan. Como todos los lunes, estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de TV UAC, aquí en el Centro Universitario, en el Cerro de las Campanas. También estamos a través de 89.5, frecuencia universitaria, nuestra radio universitaria, 24.1 de televisión abierta, en internet, en Instagram, en Facebook y ahí donde pueda usted vernos. Si no quiere vernos o escucharnos, pues es porque de plano no nos quiere ver, ¿verdad, maestro Mar? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Margarita. Esperemos que sí nos vean y nos escuchen. Buen día a toda la comunidad universitaria y a todas las familias que nos acompañan, ya sea que se encuentren comenzando las labores en la escuela. Acá en la universidad entramos a la segunda semana ya de exámenes finales. Ya hay cada vez menos actividad en los salones de clase, Margarita, y bueno, nos estamos preparando para un periodo de descanso, por lo cual ello implica que este es el último programa de Foro Jurídico que transmitimos en vivo antes del periodo vacacional. Durante el periodo vacacional estaremos transmitiendo 2 programas previamente grabados para que no se deje sorprender. No estaremos en vivo los siguientes 2 lunes, reincorporándonos hasta que finalice el periodo de vacaciones de aquí de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Así es, ya estamos en la etapa final, terminamos semestre clases, ya nada más quedan los exámenes finales que todavía se aplican esta semana. Y bueno, pues esperamos que a nuestros alumnos les vaya muy bien en este primer semestre del 2023. Vamos a entrar al segundo semestre del 2023. Los teléfonos en el estudio aparecen en su pantalla: 4421-921293, 4421-921200, extensión 37120, para que nos marquen, nos hagan alguna pregunta, algo que quieran saber relacionado con algún tema en específico. Ya saben que nosotros lo buscamos, traemos a los especialistas aquí a que nos hablen y a que nos digan pues los temas de su interés. Y bueno, pues hoy quiero iniciar con un monólogo. Ya después le daré el uso de la voz al maestro Mar, porque bueno, él tiene en esto más experiencia, creo que yo, está mucho más preparado que yo en este tema que hoy quiero tocar, sobre todo porque bueno, el maestro Mar es licenciado en psicología. Yo soy abogada, entonces sé poco del tema. Sin embargo, me llamó mucho la atención el escuchar la semana pasada sobre una reforma que hace la legislatura local aquí en nuestro estado, por ahí del 27, 28 de junio. En la Gaceta Legislativa se publica el 28 de junio de este mes, y es relacionado a un tema que es por demás muy delicado. Espero que nadie en este sentido se sienta aludido. Yo respeto el pensamiento y las creencias de cada uno de los que nos ven, de los que nos escuchan, de los que siempre están aquí atentos con nosotros, pero sí me llama mucho la atención porque la legislatura ahora hace una reforma en materia penal, en materia de salud, en materia también, en la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes también se hace esta reforma, y es sobre las famosísimas terapias de conversión, que comentaba yo con el maestro Mar, que estas terapias de conversión no son nada nuevas, tienen muchos años que existen estas terapias de conversión. Quizá para nosotros sean temas nuevos o sean temas que se habían quedado por ahí en el tintero, porque checando yo por ahí algunos datos, veía yo que desde 1886 un autor, Richard Bohm, habló en un libro que él escribe sobre psicología sexual o sobre psicología de la homosexualidad, él mencionaba o él decía que la homosexualidad era una parafilia. Y desde ahí viene todo esto, desde el 86, 1886 estamos hablando de esto, y ver cómo a partir de 1886 obviamente todo esto ha evolucionado. ¿Por qué me llamó la atención? Imagínense desde 1886 y cómo es que hasta 2023 nuestra legislatura local legisla
justamente para prohibir y sancionar las terapias de conversión. ¿Por qué? Pues porque se ha dicho que si vas a una terapia vas a dejar de tener tus creencias, tus manifestaciones relacionadas con la homosexualidad o tus prácticas, cuando sabemos que esto no es así porque no es una enfermedad, maestro Omar. Por eso es que me llama mucho la atención, ¿no? Y la otra pregunta es, híjole, ¿cómo es que tenemos que legislar en contra de esto, de estas terapias de conversión? Y no nos damos también a la tarea de legislar en otras cosas que nos hacen mucha falta, como es cuestiones de educación, porque esto a mí se me hace una cuestión de educación. Si tú tienes una preferencia, yo te respeto, no te voy a atacar, no voy a hacer nada en contra tuya, porque a mí no me afecta lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú crees. A mí me parece esto, les digo, no es que lo estemos tomando a la ligera, solamente quiero comentar. La reforma habla en el Código Penal, el artículo 142 es el que se modifica y dice: a quien imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicios, esfuerzos o acciones para reprimir el libre desarrollo de la personalidad respecto a la orientación sexual o identidad y expresión de género, se impondrán de 2 a 6 años de prisión y una multa de 250 a 2,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad. A mí se me hace, maestro Omar, que todavía esto es mínimo, que tenemos que hablar más que de sanciones, de educación y de respeto hacia los demás, y que esto no lo estamos haciendo. Pues un tema por demás controvertido que sí, ciertamente es necesario colocar en la mesa de discusión. La semana pasada, cuando la legislatura promueve y aprueba más bien toda esta reforma, pues a mí verdaderamente también me sorprendía el retraso con el que se están discutiendo estos temas. Claro. También, bueno, decir para la comunidad que nos está escuchando, nuestro público, quienes no lo sepan, una terapia de conversión tiene que ver con todo aquel esfuerzo terapéutico, entre comillas, que se implementa para que una persona que tiene una preferencia no heterosexual Así es. reafirme su condición de heterosexual. O bien una persona que ha decidido tener un proceso de transformación de esta variedad de categoría que ahora en el campo de la sexualidad son tantas, pero la comunidad trans, por ejemplo, una terapia de conversión pues implicaría el retorno a el sexo biológicamente determinado, ¿no? Correcto. Y bueno, esto desde hace mucho tiempo se ha discutido en distintas instancias. La ONU, por ejemplo, incluso señala estas terapias de conversión en el estatuto de tortura, Margarita. Sí, o sea, claro. no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de un proceso que no tenga consecuencias. Se habla de casos donde hay incluso torturas de por medio, torturas físicas. Así es. Violaciones sexuales, humillaciones psicológicas. Discriminación, por supuesto. Y bueno, lo terrible de estas prácticas es que durante mucho tiempo, en distintos estados y en distintos países, pues fueron absolutamente legítimas, Claro. ¿no? Sí, sí, absolutamente legítimas, cuando estamos hablando de una situación terrible de violación a los derechos humanos. Claro. A los Por derechos supuesto, humanos. por supuesto. En el sentido no solo de libre desarrollo de la personalidad, sino pues de, la vejación total y absoluta a las libertades de cualquier persona para tener la preferencia sexual que se le dé la gana, Claro. sin lastimar, por supuesto, a terceros. Y bueno, pues en nuestro estado ahora tenemos esta
esta noticia que claro que hay que celebrar, pero también hay que preguntarnos por qué llega tan tardíamente, ¿no? ¿Por qué se discute esto tan tardíamente? Cuando de hecho a nivel federal esto pues ya tiene también más de un año que se estuvo discutiendo y trabajando, y que bueno, por supuesto también llega con retraso, pero bueno, ahora tenemos esta posibilidad desde el ámbito de la legislación para que pues los grupos, las personas que estaban lucrando con esta situación, pues dejen de hacerlo y entender que es un delito, entender que esto está sancionado, que se puede denunciar por la vía penal y evidentemente habrá que responder ante el aparato de justicia por cualquier situación, ya lo acabas de mencionar, promoción, implementación, hostigamiento en torno a estas terapias de conversión. Sí, fíjate que aquí lo que continúa diciendo el artículo que yo ya les había leído, que es el 142 del Código Penal, dice, para efectos de este delito se entiende por tratamientos, terapias, servicios, esfuerzos o aquellas acciones, cualquiera que sea su denominación, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, reprimir o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplee violencia física, moral, psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, maestro, que es lo que tú dices. Dice, si estas acciones se hicieran en niñas, niños o adolescentes o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá de oficio. Cuando por medio de una persona moral se realicen otras prácticas, serán penalmente responsables la o las personas que lo autoricen y o efectúen en nombre de esta. A mí me parece, maestro Omar, que en este último apartado pudiera encuadrar aquellos papás que obligan o de alguna manera llevan a sus hijos a estas terapias de conversión, ¿no? Que es muy triste hablar de que los padres lleven a los hijos a terapias de conversión, ya sea, como lo dice aquí el artículo, psicológicas o psiquiátricas, o de cualquier otro estilo que por ahí la gente inventa cosas, porque además científicamente nunca se ha comprobado que efectivamente estas terapias de conversión sirvan para eso, ¿no? A alguien por ahí se le ocurrió decirlo, pero científicamente no está probado. Y a mí me parece que nunca se podría probar esto porque, repito, no es una enfermedad, no es algo de que, oye, te está doliendo, pues ve que te curen y si no, pues que te la quiten, ¿no? Y se acabó el dolor. En el caso de la homosexualidad o cualquier otra orientación o como la gente lo quiera mencionar, no se trata de esto, no se trata de una enfermedad. Vamos a ver si para los programas que vamos a grabar podemos invitar a un especialista que nos platique científicamente más a qué se ha atribuido el origen de esto, ¿no? Porque siempre los seres humanos queremos dar una explicación científica a lo que pasa. Pues creo que tiene, perdón Margarita, creo que tiene que ver también con todo el campo de significados, de valores, que de pronto domina en un espacio cultural. Claro. En nuestro caso, pues tenemos que reconocer que el tipo de representaciones culturales que le hemos asignado a los valores entendidos del género y del sexo, pues son altamente poderosos, ¿no? Es decir, es muy difícil que se acepte que una preferencia sexual diferente a la heterosexualidad tiene que ver con una elección libre y personal, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo yo que si bien es cierto que la legislatura llega tarde al tema y bueno, también hay que celebrar que lo haga, aunque llegue tarde, pero que llegue. Creo que esto también tiene que ser una invitación para reflexionar qué tipo de sociedad queremos. Es correcto. Una sociedad de prohibiciones o una sociedad de libertades.
Y vamos, en ese sentido, la elección de cada persona para sentirse cómodo, cómoda con su cuerpo, con sus afectos, con sus emociones, con su sexualidad, pues me parece que tendría que ser un valor entendido en este campo de libertades. Claro. Y bueno, desafortunadamente, pues sí venimos de una historia terrible de censura, de persecuciones. No hay que olvidar que en el caso de la homosexualidad, pues incluso en un momento dado el discurso científico hizo de la homosexualidad una enfermedad. Sí, claro. Lo cual también provocó consecuencias terribles. Claro. Consecuencias terribles. Y bueno, espero que el comentario se entienda perfectamente en su dimensión. Claro. La ciencia también tiene usos políticos. Sí, claro. Y la ciencia también a veces se equivoca. Se ha equivocado históricamente. Sí, y fíjate que decía yo, Omar, que es muy triste saber cómo los papás no aceptan a su hijo o a su hija, ¿no? Que tiene alguna preferencia sexual diferente a la que ellos tienen. Y lejos de apoyarlo, pues sí hacen primero el etiquetamiento, ¿no?, ante la sociedad, y la segunda es tratar, a como dé lugar, de cambiar esas preferencias que tiene el hijo, ¿no? Cuando creo yo que deberían de aceptarlo y de apoyarlo en todo lo que quiera hacer él o ella, ¿no? Sí, creo que son historias complicadas que también habría que entenderlas en su justa dimensión. En nuestro país hay comunidades todavía muy conservadoras, Sí. comunidades de una tradición que responde a estos valores, creencias y significados culturalmente aceptados desde hace mucho tiempo. Y creo que es ahí donde a veces se viven dramas y tragedias terribles, ¿no? En ese sentido, sí. Porque el choque de enfrentarse a una realidad, a una expectativa que no se tenía concebida, pues creo que es lo que de pronto desata una inestabilidad total y que genera que luego exista este tipo de dispositivos que prometen, desde una perspectiva de engaño absoluto y de ventaja absoluta, prometen curar cualquier tipo de mal. Claro, ¿no? claro. Cuando ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto, de una elección de vida, entendiéndola como algo en el orden de lo maligno. Claro. Vamos, no es así. Y que ni siquiera tendríamos por qué estar hablando de sanciones en un código penal, ¿no? Porque dices, a ver, tú como psicólogo, Mar, que eres, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en esto. ¿Cómo te prestas a decir, sí le voy a dar la terapia para que su hijo o su hija cambien, ¿eh? Pues a mí me parece que va desde la ética, desde la ética que tú tienes, Omar, y el conocimiento que tú tienes, el saber que esto no es así, que es una gran mentira. Entonces, tú también estás engañando a las personas, ¿no? Al decirles, no se preocupen, vamos a hacer una terapia de conversión y todo va a cambiar, cuando no es así. Bueno, ni siquiera las propias terapias a las que vamos, muchas gentes por alguna situación, nos cambian, modificamos algunas cosas, aprendemos de dónde viene nuestro mal, de por qué nos sentimos así, pero no cambiamos, modificamos algunas cosas. El ser humano ya no cambia, modifica. Esa es una apreciación muy personal, ¿no? Entonces, desde ahí, decimos, bueno, ¿y por qué no sancionar a aquel sujeto que pudiera ser un profesional de la salud, incluso un médico, no nada más un psicólogo, un psiquiatra, que diga que sí hay una terapia de conversión? Pues desde ahí tendríamos que sancionar al sujeto. Claro, sí, desafortunadamente, Margarita, en torno a estas llamadas terapias de conversión, pues la participación no solamente de psicólogos y psicólogas, sino de muchas otras personas que engañan, que son mercenarios del dolor, del sufrimiento,
de las comunidades y de sujetos en lo individual, pues creo que han aparecido, ¿no? Han aparecido desde que comenzaron a hacerse populares estas llamadas terapias de conversión. Y no solo eso, hay cualquier cantidad de prácticas de charlatanería, espirituales, que también tendrían que ser legisladas, por cierto. Claro, ¿no? claro. Sí, que tiene mucho que ver la religión. Tendrían que ser legisladas. Y también tendría que sancionarse aquellas personas que lucran y que engañan, valiéndose del sufrimiento y del estado de dolor de personas o grupos, prometiendo la salvación o prometiendo la sanación. Así es. Y sí, claro que es muy triste sobre todo observar que haya colegas que se presten a este tipo de situaciones. Afortunadamente hoy tenemos ya un instrumento legal que bueno, permite actuar desde esa vía, la legalidad, para evitar abusos y excesos en ese sentido. Así es correcto. Pues es un tema, por demás, lo decíamos al inicio, por demás muy delicado, que tendríamos que abordar, me parece, desde muchas trincheras, maestro Omar, no solamente desde la sanción penal que hoy se da con esta nueva ley, con esta reforma que promueve la legislatura local en nuestro estado, y que creo, sin temor a equivocarme, que somos creo que el tercer estado en la República Mexicana que sanciona ya de manera penal las terapias de conversión. Pero bueno, vamos a checar el dato, pero creo que sí somos el tercero. Déjame abonar un poquito en esa cuestión. Lo sorprendente aquí es también observar cómo en el panorama internacional sigue habiendo países que no tienen legislado esto. Claro, y que en nuestro entorno local y regional ciertamente también sigue habiendo estados que no le han entrado a la discusión. Así es. Y también, Margarita, sí quisiera hacer un comentario en reconocimiento a la Defensoría de Derechos Humanos de acá de Querétaro, porque estuvieron acompañando muy de cerca a los colectivos, a las personas que estuvieron promoviendo fuertemente esta reforma en la legislatura, y creo que también es válido reconocer este acompañamiento, porque repito, a fin de cuentas estamos hablando de una violación grave a los derechos humanos. Así es. Oye, que muchas veces los colectivos son los que empujan, impulsan, definitivamente, y son los que están ahí al pie del cañón hasta que no se haga la reforma, que esto no necesariamente viene de la iniciativa de uno de los diputados, ¿no? Sino que más bien hay alguien atrás que los está empujando y que de alguna manera está obligando a que se hagan este tipo de reformas. Y qué bueno, porque eso habla de una sociedad civil participativa, comprometida, y que cada vez está empujando y exigiendo más legislaciones de vanguardia. Así es. No legislaciones anquilosadas que dan cuenta de sociedades también retrasadas, ¿no? En ese sentido. Por supuesto. Y bueno, pues ya nos vamos porque está a punto de terminarse ya el tiempo. Vamos a seguir hablando de esto en los programas que vamos a grabar para los siguientes lunes, que van a ser grabados los programas, mientras los que ya están para disfrutar un periodo vacacional, pues disfrútenlo mucho. Hay que retomar energías para lo que sigue en el siguiente periodo. Maestro Omar, muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Y pues también me sumo al mensaje para que disfruten las vacaciones. Creo que ya rebasamos un poco los calorcitos que estaban a todo lo que da. Entonces, bueno, pues si pueden, váyanse a la playa, váyanse al campo, y siempre con mucha precaución y disfrutando. Muchísimas gracias a todos, gracias a los chicos que están aquí detrás de cámaras, allá en los controles técnicos, y gracias también a los que están en controles en nuestra radio universitaria. Muchísimas gracias y que disfruten los que puedan de las vacaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.